Bueno, hoy vamos a estar viendo lo que sería eh, clases, un pequeño ejemplo de cómo entender este tema. Como para entender esto, primero tenemos que saber qué es una clase, digamos. Nosotros estábamos estudiando, digamos, funciones, eh, estructuras. De hecho, estructuras se parece bastante. Y bueno, nosotros normalmente lo que veníamos haciendo era crear nuestro espacio de trabajo y lo llamamos namespace, eh, y le poníamos el nombre del proyecto. El namespace, qué sé yo, eh, le llamamos así class. Dentro del namespace nosotros lo que veníamos haciendo era ¿cómo se dice? El class program. Ahora vamos a hacerlo con un anaranjado. Esto era el famoso class program. Vamos a llamarlo program 1. Y dentro de class program lo que nosotros solíamos hacer era hacer el static void main. Entonces aquí lo que veníamos haciendo era el main. Ahora vamos a hacerlo de otro color, verde. Entonces veníamos a hacer el main. Dentro del class program 1 lo que nosotros hacíamos eran las funciones secundarias, digamos. A este llamámosle función 1. Función 1. A este otro llamémosle función 2. Y nosotros lo que hacíamos era básicamente escribir el código a un código, qué sé yo, en main, líneas de código. Si queríamos llamábamos, quiero decir, a la función, a una función. Por ejemplo, acá llamábamos a función 1. Y en el otro llamábamos a función 2. Y bueno, y el respectivo código dentro de cada función, ¿no? En clases, lo que nosotros vamos a hacer es crear un segundo class program, pero le vamos a llamar con otro nombre. Entonces, el nombre, digamos, este program puede ser el que nosotros queramos. Acá yo escribí program 1, pero puede ser, qué sé yo, Pepito o algo así. Entonces lo que vamos a hacer es crear, digamos, vamos a ponerle en verde claro. Y acá lo que vamos a hacer es crear un segundo class. Entonces este class eh, puede ser, qué sé yo, eh, program 2. Vamos a hacerlo otro color así se ve. Clan program 2. Y este clan program 2 puede tener funciones secundarias que pueden ser privadas o públicas. Nosotros cada vez que creábamos una función solíamos hacer public static void, public static int o public static string o algún otro tipo de funciones. A la hora de utilizar clases nos conviene distinguir si es private o public.
Esto nos va a servir para encapsular las funciones. Si queremos que esta función netamente se utilice dentro de class program 2, la llamamos private. Pero si queremos que esta función también se utilice en class program 1, en la función main, lo declaramos como public. Entonces, se puede utilizar en cualquier parte de mi espacio de trabajo, que sería en este caso el namespace. Ese es el concepto de clases. Ahora, ¿cómo llevamos esto a un código? Cosa que se pueda entender. Bien, ahora entendiendo bien este concepto, vamos al compilador. Este sería nuestro espacio de trabajo que empieza en este corchete y termina acá. Este sería nuestra clase donde nosotros hacemos nuestras funciones. Empieza en este corchete y termina en este corchete. Nosotros podemos crear otra clase con el nombre que queramos, por ejemplo, class, y le llamamos program 2. Abrimos y cerramos paréntesis. Y acá lo que vamos a poner básicamente va a ser un comentario que nos diga tendremos funciones y variables. Entonces, yo aconsejo, digamos, acá llamar a la clase a un trabajo específico que va a hacer. Si va a hacer calcular algo, le llamamos calculadora o algo así. Eso es muy importante, distinguir cómo se va a llamar. Yo acá ya, digamos, es como que estoy tratando, digamos, de llevar al código lo que estábamos haciendo en el pizarrón. Entonces, vamos a tratar de hacer una calculadora, a ver, pero re sencillo calcular alguna área o algo así. Y para ello nosotros necesitamos saber, bueno, las variables. Vamos a poner un doble y lo vamos a llamar result, porque va a albergar nuestro resultado básicamente. Después vamos a tener otra que se llama int se va a llamar área, la inicializamos en 0 y a ver, acá podemos calcular el radio, perdón, el área de un círculo o de alguna figura geométrica. Aquí podemos poner, a ver, ¿qué podemos poner? Un círculo. Área. Para calcular, por ejemplo, el área de un círculo, necesitamos saber multiplicar el radio al cuadrado por pi. Y si es el perímetro, sería 2pi por radio. Entonces, teniendo este dato, a ver si esto se puede mandar. Ah, sí, no hace falta. Acá declaramos una variable pi, que sería 3.14, punto y coma.
Y acá podemos hacer una función que se llame double cálculo área en dos puntos, y acá ponemos que recibe un valor de tipo int y la variable va a ser num. Entonces, digamos, y acá no está saltando un error, acá le podemos poner static y sigue el error. Ah, claro, porque acá tenemos que poner return. Así que acá esto no es necesario. Return, y acá podemos poner un double res a resultado igual a 0. Y acá podemos ponerle que esto se va a llamar el resultado. Entonces, nosotros sabemos que, o sea, esto nos tiene que calcular el área. Imaginemos que esto sería el radio. Entonces num1, o sea, num debería ser representar ¿cómo se dice? Al radio. Entonces, sabiendo eso, sabemos que pi vale 3,14. Entonces lo multiplicamos por num y lo volvemos a multiplicar por num. Entonces, pi por por el radio. Y estos dos sería como hacer num al cuadrado. Entonces, esto nos calcularía el área. También podríamos calcular el perímetro. Ponemos doble. Y acá podremos llamarlo perímetro. Perímetro. Y acá ponemos return. Return, y acá recibiría num. Y num puede ser de tipo int. Y acá podemos ponerlo que multiplique pi por num por 2. Y esto sería como poner result igual a todo esto y enviar result. Pero acá yo directamente ya cargo el cálculo de mi perímetro. Entonces, con esto ya tengo, digamos, cómo calcular mediante funciones mi perímetro o mi área. Acá en la función principal, lo que podría hacer sería esto, llamar radio en vez de área, y ingresar los valores ¿cómo se dice? Del radio, y mediante eso calcular el perímetro o el área. Entonces aquí ponemos un console punto writeLine, paréntesis, cerramos, y acá le podemos
decir ingresa el valor del radio. Y aquí podemos poner radio, va a ser igual a int.parse console.readline, dos puntos. Perdón, ahora cierro paréntesis. Con esto yo ya calculé, ¿cómo se dice? Perdón, con esto yo ya ingresé el valor de mi radio. Ahora yo necesito imprimir por ejemplo, el área o el perímetro. Entonces, aquí lo que yo podría hacer es escribir un console.writeLine, dos puntos, listo. Con esto podría crear un espacio y aquí abajo escribir el resultado de mi área es dos puntos, y acá concateno llamando a la función calcula área, control C, y acá en vez de int llamarlo radio. Y quiero que noten algo muy importante. Yo tengo mi clase 2 aquí. Acá tengo que poner declaro mi clase 2. Genial. Y como les mostré aquí en el ejemplo, les dije, hay que clasificar bien a las funciones si son de tipo private o de tipo public, como este que está acá. Yo así como está, es un private. Entonces yo necesito anteponer la palabra public. Si yo escribo public, lo que va a pasar va a ser que la función que yo declare acá, lo voy a poner en celeste, la función que yo declare acá, si es de tipo public, las voy a poder usar en mi class program 1, dentro de cualquiera de las funciones que esté ahí dentro de class program 1. En cambio, si es private, no se puede utilizar. Eso es lo que está pasando. Por eso es muy importante discriminar si es private o public. Bien, entendiendo eso, nosotros le vamos a poner ahí public. Y van a ver como ahora esto debería desaparecer. Y taca taca taca. Ah, también es muy importante instanciarlo. Así que lo que vamos a hacer ahora sería, como se dice, instanciar y crear el objeto. Entonces nosotros acá lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a llamar a program2, a ver cómo se llama, program2, sí, está bien, program2. Program2 va a tener una variable que se va a llamar calculadora. Calcula. Y esto va a ser igual a new
program 2. Entonces, y acá es muy importante abrir y cerrar paréntesis. Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es crear el objeto. Nosotros con eso lo que hacemos es crear el objeto. Ahora ahora lo que continuaría sería, no, ahí creamos la variable y ahora ya lo podemos utilizar. Hay algo que me equivoqué. Yo, olvidando esto, control X, tac. Con eso creo el objeto y acá lo que yo haría sería calcula va a ser igual a new program 2 y ahí lo que hago es inicializar la variable. Y acá vamos a poner esto, inicializamos la variable. Ahora, ¿cómo yo utilizo esto? Este concepto es muy parecido a de estructuras. Entonces, nosotros acá lo que tendríamos que hacer para concatenar sería llamar a calcula. A calcula agregamos un punto, igual que en estructuras. Y como verán, ahí ya yo tengo acceso a cálculo área. Entonces, si lo que yo quiero es calcular el área, yo pongo la variable de tipo int en este lugar, la cual sería radio. Y como radio es de tipo int, no hay ningún problema. Ahora, si yo compilo esto, ya yo podría calcular el área. Entonces lo corremos al programa, lo ejecutamos y nos debería pedir el radio y luego imprimir el resultado del área. Por ejemplo, si le escribimos un 5, nos calcula el área y me dice que el resultado es 78,5. Si utilizamos la calculadora de la computadora y decimos 5 por 3,14 va a ser igual a 15,7 por 5, que sería mi radio, 78,5. Entonces nuestro resultado está bien. Ahora, yo quiero el resultado de mi perímetro. Entonces copio y pego esto. Y acá, en vez de calcular el área, pongo perímetro. Y acá, en vez de llamar a cálculo área, pongo perímetro. Ahora está bien eso. Perímetro. Claro, y miren, acá pasa el mismo problema que tuvimos al principio con, ¿cómo se dice? Con el cálculo área. Como double y después dice perímetro, me está diciendo que mi función perímetro es de tipo private. Es como que yo acá
tenga esta variable, private. Ahora, esta función no se puede utilizar acá, entonces no sirve, digamos. Para que sirva, nosotros tenemos que poner public. Pero lo que podemos hacer acá es utilizar otra función que se llame void public acá pongamos que va a ser de tipo void y este va a decir ¿cómo se dice? Que sea provisorio y reciba un valor de tipo int que va a ser num. Puede ser, como para hacerlo diferente, vamos a poner num1. Abrimos y cerramos paréntesis. Y acá lo que nosotros podemos utilizar sería llamar a perímetro. Control C, Control V. Y llamamos a perímetro y que perímetro me retorne la variable num1. Entonces, como acá solamente me calcula, como se dice, mi perímetro, yo lo que voy a hacer es hacer un console writeLine. Vamos a utilizar este que está acá, pero lo vamos a poner en condiciones de utilizarlo. Vamos a poner esto, vamos a cortarlo y vamos a utilizarlo acá. Y esto lo vamos a meter acá, vamos a concatenarlo y vamos a utilizarlo. Y este punto de coma lo vamos a sacar. Y ahí nosotros vamos a llamar a provisorio para que me imprima el perímetro. Entonces, nosotros acá lo único que vamos a hacer es llamar a calcula punto provisorio. Y como pueden ver, provisorio sí aparece a la hora de que quiero completar el autocompletado. Entonces me aparece como cosa. Pero si yo pongo calcula punto perímetro, no me aparece nada. Lo pueden ver. Ese es el concepto de private y public. Entonces acá ponemos provisorio. A ver, calcula punto provisorio. Y a provisorio nosotros le vamos a pasar un valor radio. Y provisorio lo que va a hacer es imprimir el perímetro sin necesidad de poner un console writeLine. Nosotros recompilamos y no tenemos ningún error de sintaxis. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es calcular. Vamos a volver a poner el, ¿cómo se dice? El radio 5. Me debería aparecer 78,5 creo. A ver, 78,5. Y ahora vamos a calcular el perímetro. A ver si lo hicimos bien. Entonces vamos a utilizar la calculadora otra vez. En calculadora. Y nosotros sabemos que pi, que 2 por pi, que sería 3,14, por el radio, me tendría que dar 31,4.
y efectivamente 31,4 es el perímetro que me calculó la función provisorio. Y según lo que vimos en la imagen, mi perímetro, el perímetro de un círculo se calcula 2 por pi por radio. Bueno, eso sería conceptualmente lo que sería clases y cómo funciona. Pasando en limpio, lo que hicimos fue crear el espacio de trabajo que sería class. Dentro del espacio de trabajo tenemos program 1 y program 2. Todos los cálculos básicamente lo hacemos en program 2, donde declaramos una variable global dentro de program 2, pero que no se puede usar en program 1. Y después creamos una función pública que se puede usar en todo mi espacio de trabajo, que sería, en mi espacio de trabajo sería class namespace. Y después creamos otro que sería de tipo privado, que me calcularía el perímetro. El perímetro, para poder imprimirlo dentro de mi función principal, dentro de class program 1, lo que hago es meterlo dentro de provisorio, y provisorio es el que me lo calcula llamando a la función perímetro y me lo imprime a través de un write line. Eso sería conceptualmente. Entonces lo que hicimos fue esto. Básicamente lo que hicimos fue crear tres funciones, dentro de class program. Tres funciones. Una que es de tipo public, que me calcula el área. Con esa no tengo problemas en utilizarlo acá. Luego tengo una que sería de tipo private. Esta no la puedo usar acá. Para que yo pueda utilizar esto necesito tener otra de tipo public, y dentro de esa función usar la función private, que se calculaba el perímetro, y a través de esa función pública imprimirla en la función principal de class program 1. Eso es lo que hicimos básicamente. Bueno, eso es todo.